Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir otro miércoles más a la iniciativa de webinars de Data Driven promocionada por Anjana Data. Hoy tenemos un invitado muy especial. Contamos con Juan Francisco Riesco, director de datos de Mutua Madrileña, que, bueno, además de una de las personas que conozco que mejor entiende el dato desde el punto de vista de negocio, pues aparte es muy buen amigo y, bueno, hemos pasado años trabajando codo con codo y para mí es un gran orgullo y placer contar con él hoy aquí, ¿no? Juan Francisco es un directivo del mundo de los datos, actualmente dentro del sector asegurador, tiene experiencia dentro de diferentes países, sobre todo en la parte de estrategia comercial, de estrategia de compañía, de estrategia orientada a datos. Y hoy nos viene a hablar un poco de las Data Driven Companies, de la importancia en el entorno actual y el sector asegurador principalmente. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí pasando la desescalada poco a poco. Estupendo. Bueno, antes de empezar, quería agradecer, nos está llegando últimamente pues bastantes mensajes de gente que le gusta mucho nuestra iniciativa, que sigue los webinars, que nos agradece por estar compartiendo conocimientos y experiencias en torno al dato y, bueno, pues voy a agradeceros enormemente todos estos mensajes. Para nosotros es muy importante esta labor de divulgación y de contar un poco conocimiento y experiencias, porque al final pues es lo que enriquece esa comunidad del dato, ¿no? Y sin más dilación, doy paso a Juan Francisco para que nos haga su presentación. Al final, como otras veces, haré yo una pequeña intervención y luego al final iremos con esa parte de preguntas y respuestas. Adelante, Juan Fran. Pues muchas gracias, Mario. Oye, lo primero, agradeceros, por darme la oportunidad de compartir sobre este topic de compañías Data Driven, que, oye, siempre sabéis que estamos abiertos, pues, para tratar de charlar sobre cómo va la gestión del dato en el mundo empresarial, qué podemos hacer y, oye, un poco entre todos intercambiar experiencias que son enriquecedoras y, oye, que nos ayudan a tener aprendizajes y afrontar cada día, pues, un poquito más mejor los retos que tenemos, que no son pocos. Voy a compartir una presentación, ¿vale? Hemos preparado pues unas slides que nos sirvan de soporte, si bien un poco la idea es tratar de ir de manera lo más ágil posible para dejar espacio para las preguntas y cualquier tipo de cuestión al respecto, ¿vale? Bueno, lo primero era, los webinars se llaman Data Driven Companies y en ese sentido lo primero que me planteaba, oye, ¿por qué estamos hablando tanto de Data Driven, ¿no? De Data Driven Companies y por qué es algo que escuchamos cada día? Entonces, una de las primeras cuestiones que estaba reflexionando y haciendo es, oye, ¿qué se oye, no? ¿Qué se oye en el mercado? ¿Por qué hablamos tanto de Data Driven Companies? Entonces, bueno, buscando un poquito al respecto, ¿no? Uno de los primeros puntos es, oye, parece que esto es algo que va a ser relevante y que va a marcar la diferencia, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, un estudio de McKinsey comenta, oye, que aquellos que son compañías Data Driven, ¿no? Suelen hacerlo mucho mejor que sus competidores. En el caso de adquirir nuevos clientes, pues aquellas compañías que son intensivas en el uso de datos y analytics y por tanto son data driven, lo hacen 23 veces mejor que el conjunto de competidores que no lo hacen. En términos de conseguir una rentabilidad por encima de la media, exactamente igual. Oye, pues parece que en los comparables pues sería una proporción de 19 veces más y lo mismo para entregar valor a los clientes, ¿vale? Esto es uno de los estudios. Seguimos viendo un poquito tendencias del mercado y vemos hoy un estudio que salió hace un par de semanas, ¿vale? En el MIT, ¿vale? Sobre el data wrapping, ¿no? En este concepto de, oye, ¿cómo utilizamos los datos para envolver productos ya existentes que tenemos o nuevos productos de cara a que den un valor añadido y consigamos tener una mayor rentabilidad? Entonces, en este estudio del MIT destacaba, por ejemplo, BVA, ¿no? Que es un caso que bien conocemos aquí en España, donde han conseguido crear productos que a través de los datos y la analítica ofrezcan al cliente un valor añadido,
Tenemos los casos de Valora, del Baby Planner o los diferentes agregadores o categorizadores que tiene, ¿vale? Exactamente igual Pepsi en Estados Unidos ha creado, oye, PepWorks, ¿no? Que es una solución que permite a las tiendas, a sus clientes retailer, que son al final los que están vendiendo sus productos, tener una ventaja en cuanto a cómo organizar la tienda, cómo lanzar campañas, cómo tener más rentabilidad. De tal forma que las tiendas le va mejor, venden más los productos, entre ellos aquellos también de Pepsi, y consiguen tener una mayor vinculación, ¿vale? Y en ese mismo sentido, otro estudio de Deloitte va en la misma línea, donde trata de comparar aquellas compañías, ¿no?, que tienen una cultura data-driven de aquellas que no lo tienen, ¿no? Vemos que todavía hay un porcentaje muy relevante, en este caso aparece un 60%, que todavía no llega a tener esa cultura data-driven, pero en las que sí lo tienen, vemos que lo hacen significativamente mejor, ¿vale?, que sus pies contra los que se comparan. Por lo tanto, oye, hablamos mucho de data-driven companies porque lo que se ve en el mercado, lo que dicen los estudios es que esto sí que puede marcar la diferencia, ¿vale? Y además cada día más. Entonces, una vez que parece que esto es un tema relevante, lo siguiente sería, oye, ¿qué es una compañía data-driven, no? Entonces, para nosotros, como entendemos una compañía data-driven es, oye, yo al final una compañía no deja de ser de un conjunto de áreas, ¿vale?, donde tengo procesos y personas, ¿vale? Entonces, si quieres llegar a ser una compañía data-driven, desde nuestro punto de vista, lo que primero tienes que hacer es, oye, conseguir tener personas y procesos data-driven. Cuando tengas esas personas y procesos que en el conjunto de un área se comporte de esa manera, lograrás tener un area data-driven, y una vez que tienes esas áreas data-driven, llegarás a tener una compañía data-driven, ¿vale? Y dices, bueno, esto está bien, muy bien, pero ¿cómo? Es decir, sabemos que hay que empezar por las personas, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué tenemos que hacer dentro de las compañías para conseguirlo? Oye, nuestra visión sobre esto es, oye, primero, como hemos dicho, empezamos por la parte de personas data-driven, y lo primero que necesitaríamos es tener datos, herramientas, conocimiento y uso. ¿Qué es esto? Oye, lo primero es tener datos, ¿vale?, que sean la mayor cantidad posible y sobre todo con la mejor calidad que sea posible, y que estén a la disposición, ¿vale?, y accesibles por las diferentes personas. Para ello nos tenemos que apoyar en un conjunto de capacidades, que sería el conjunto de herramientas y conocimientos, ¿vale?, para poder acceder, utilizar y entender lo que voy a utilizar. Y luego estaría el componente del uso, que es, oye, que las personas sepan de la relevancia y, por lo tanto, hagan uso en su día a día de estas cuestiones. Oye, cuando ya tenga a las personas que tienen la información, tienen los conocimientos y tienen las herramientas que le permiten utilizarlo y además se utiliza, pasarán a crear procesos data-driven, ¿vale? Entonces, esos procesos data-driven van a necesitar igualmente datos y herramientas, pero necesitan que esas personas sean data-driven, que son aquellas que van a hacer que los procesos, ¿vale?, vayan en esta línea. Cuando tengamos el conjunto de procesos y personas de un área que está haciendo esto, necesitamos un punto adicional, ¿vale?, que es la cultura. Es decir, necesitamos que no solo cada persona individualmente, sino que el conjunto de personas de un área compartan entre sí esas mejores prácticas y enganchen unos procesos con otros para que el conjunto del área sea data-driven. Y si pasamos igual al mundo de la compañía, necesitamos tener esas áreas data-driven, pero además necesitamos tener una estrategia y una innovación que siga impulsando y siga haciendo que la rueda continúe para que el data-driven company siga subiendo por la escalera peldaño tras peldaño, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que se dice, bueno, entonces lo que necesitamos es que toda la compañía, todas las personas de la compañía sean data scientists, ¿vale? Nuestro punto de vista es, oye, lo que necesitamos es que todas las personas de la compañía, ¿vale?, utilicen los datos y aprovechen los datos en sus tareas del día a día, ¿vale? Por otro lado, claro que necesitamos tener un conjunto de científicos de datos, ¿vale?, con unos conocimientos muy potentes de estadística, programación y de negocio, que son los que hacen los modelos analíticos más avanzados de la compañía y lo ponen a disposición de todo el mundo. Pero esto, desde nuestro punto de vista, no implica que todo el mundo tenga que tener esas capacidades, ¿vale? Sí necesitamos un grupo especialista que sea lo que da esos modelos analíticos y necesitamos que todo el mundo adopte esos modelos y además trate de usar los datos, pero no todo el mundo tiene que ser un científico de datos. Y, bueno, así lo que se ve también en otro de los estudios recientes va en esta misma línea. Lo que se ha visto es que el potencial mayor, ¿vale?, se consigue cuanto más personas dentro de la compañía están haciendo uso de los datos y la analítica, ¿vale? No solo por tener.
Sí que es verdad que en estadios tempranos, oye, tener un grupo de científicos de datos ha marcado la diferencia, sigue siendo relevante e imprescindible, pero cada vez que vayamos progresando veremos, oye, que la diferencia seguramente no la marque ese conjunto, sino la marque que el conjunto de la compañía pueda realizar estas funciones. Vale, pero ¿de dónde viene? Es decir, la gente dice que esto es muy importante, oye, tenemos más rentabilidad, algunos ejemplos, pero realmente ¿de dónde viene ese beneficio de ser data-driven? ¿Vale? Pues aquí Bill Janeway, que es un economista especialista en innovación, ¿vale? Y en tendencias del mercado disruptivas y del mundo más pegado a la transformación, lo que comenta es, oye, si entendemos que los datos son la gasolina o el fuel que alimenta mis algoritmos y que gracias a esos algoritmos consigo ofrecer mejores servicios y, por lo tanto, vinculo y atraigo más a los clientes, hace que crezca mi cuota de mercado y, además, esto se convierte en un círculo virtuoso porque a mayor cuota de mercado voy a tener más datos que mi competencia y voy a estar de nuevo en posición de hacer todo el ciclo con mejor información, ¿vale? Perfecto. Entendido este concepto de, oye, al final, si tengo buenos datos que además utilizo por todos y además todo el mundo contribuye a la compañía a que los datos sean buenos y a aportar ideas para esos algoritmos y esos servicios y poderlo mejorar, entraré en este ritmo. Vale, entonces esto solo va de la parte de, oye, mejorar el servicio. Bueno, desde nuestro punto de vista no, ¿vale? Si vemos qué mejoras producen una compañía ser data-driven, aquí al final lo que tenemos, uno es el incremento de la satisfacción y las ventas, pero también tenemos, oye, la optimización de los procesos y, por lo tanto, de los costes, tener nuevos modelos de negocio que permiten monetización directa de los datos y también estar en una mejor situación para tener partnerships con diferentes stakeholders, ¿vale? O nuevas ventures que queramos llevar a cabo por esa posición de ventaja competitiva. Por otro lado, también hay una serie de ventajas, ¿no? Y mejoras que son operativas en el día a día de la compañía, donde oye, hay un mejor conocimiento de lo sucedido, ¿vale? Puedo tener alertas tempranas ante cualquier anomalía, lo que te permite responder antes que cualquier otro competidor. Hay sugerencias, ¿no? Que integras esos modelos analíticos dentro del día a día de la compañía y, por lo tanto, estás ayudando a las diferentes áreas y a los diferentes actores en la toma de decisiones. Y, por último, también la automatización de tareas que contribuye a poder dedicar el mayor tiempo posible a tareas de valor añadido y no a otra serie de tareas que son más automáticas. Vale, llegado a este punto, lo siguiente sería, oye, pero ¿esto a día de hoy es necesario, ¿vale? En el mundo de las compañías aseguradoras o simplemente es algo, oye, que es una tendencia, es algo que vendrá, es algo que hay que estar preparados y demás? Oye, el entendimiento del contexto que tenemos en las compañías aseguradoras, vamos, lo hemos tratado de agrupar en torno a 3 ejes, ¿vale? El primero sería, oye, hay que ser consciente que en el contexto actual cada vez hay más datos disponibles, ¿vale? Tenemos Open Data, es decir, oye, tenemos PSD2, ¿no? Que permite en todo nuestro mundo de gestión de activos, donde las diferentes compañías tienen que abrir la información para que los agregadores o diferentes actores puedan saber qué se está utilizando, qué estás contratando y demás, ¿vale? Exactamente igual, oye, tenemos otra información relativa a organismos públicos, entidades públicas, portales de datos y diferentes temas relacionados, oye, con la apertura del mundo de los datos. Por otro lado, también hay más datos por la conectividad. Es decir, tenemos sensores, oye, tenemos sensores para vehículos, tenemos sensores en casa, tenemos sensores en los gadgets ligados al mundo de salud. Es decir, si pensamos en los diferentes ramos, oye, ya sea el ramo autos, ya sea el ramo multirriesgo, ya sea el ramo vida, accidentes y demás, tenemos más información unida sobre todo al mundo de Internet of Things y la sensorización que nos dan información más rica y luego también otras formas de interactuar como son los voice assistants y similares que también nos da una hiperconectividad. Entonces, tenemos más datos por un lado, pero también estamos en un entorno más complejo. Tenemos un mercado más competitivo, tenemos nuevos actores, nuevos players, ¿vale? Como son las InsurTech, ¿vale? Y también otras FinTech. Podemos tener el caso de FinTonic, que a todos nos salta. Oye, puedes ahorrar X en tu seguro, puedes tratar de ver, hay otras opciones y demás. Bueno, diferentes players que tratan de concentrarse normalmente en un punto de la cadena de valor para tratar de, oye, optimizar y ver. Entonces, bueno, es un mercado más exigente. Y por otro lado, los que también son más exigentes somos los clientes. Cada uno de nosotros somos más digitales, ¿vale? Tratamos de pedir una
personalización mayor, ya no nos gusta que nos traten de manera genérica, nos gusta que nos traten de una manera hiperpersonalizada y además nos gusta que tengamos una unicanalidad donde el mundo online y offline esté unido y no haya ninguno. Entonces, esto, oye, hace que el entorno en el que nos movemos las compañías aseguradoras pida que tengas un mayor conocimiento del cliente y una mayor personalización para atenderle mejor, ¿vale? Y eso es una realidad que lleva siendo y que cada vez se acentúa más. Y por otro lado, también hay un cambio que era, oye, todo esto o algunas de estas cosas ya estaban aquí, ¿no? Llevaban tiempo o siempre han estado aquí, donde el cliente quiere que le trates bien, que le conozcas y demás. Lo que pasa que es que ahora, ¿vale? Tenemos una serie de capacidades que antes no teníamos y que ya están disponibles y comoditizadas para cualquiera. Por lo tanto, no hay que ser un big player para poder acceder a ellas, ¿vale? Ha bajado los costes y, por lo tanto, las nuevas tecnologías, ya hablemos temas de Big Data en sentido general o temas de, oye, las plataformas cloud que nos permiten modificar los patrones de coste o otros tipos de procesamiento como son las GPUs o las TPUs y demás que antes no eran accesibles o la inversión era elevadísima, pues oye, ahora puedes permitir ir probando y ir utilizándolo sin ningún tipo de problema. Exactamente igual pasa con la analítica avanzada. Anteriormente, oye, había código cerrado que era una propiedad intelectual que tenía ciertas personas y que suponía una ventaja competitiva de quien lo tenía. Ahora está abierto y tenemos librerías de Machine Learning o librerías de Deep Learning que han sido abiertas por los grandes players precisamente para fomentar el punto anterior que hablábamos de su negocio de cloud y su negocio de nuevas tecnologías, que es uno de sus pilares de ingresos. Entonces, por lo tanto, sí, es necesario y es el momento. Oye, ¿y el COVID cómo ha afectado a esto? Es decir, ¿el COVID ha hecho que esto se ralentice todo, que se acelere, no ha afectado o cómo es? Aquí hemos tratado de distinguir dos efectos. Oye, el COVID, ¿vale? En el sentido de necesidades emergentes, ¿qué ha pasado durante estos días y qué ha salido a la luz? Y qué consecuencias va a haber en el mercado que sean un poquito más estructurales. Respecto a las necesidades emergentes, bueno, yo creo que aquí destacamos 4 cuestiones que hemos visto y es, primero es el acceso a cualquier tipo de dato, a cualquier información. Lo que se ha visto es, oye, necesitamos saber cuánta gente está teletrabajando o tiene capacidad de teletrabajar. Oye, pues es un dato que normalmente en los consejos de administración o los comités de dirección no se veía, pero de repente es un dato súper importante que hay que revisar y hay que ver, monitorizar diariamente. Dices, oye, pero si esto lo hacíamos una vez al año y para la memoria de responsabilidad social corporativa, no, ahora se produce en un pilar clave. Exactamente igual, oye, todos los niveles de servicio o temas incluso que ha ligados también al teletrabajo como la red, oye, ¿qué red estamos consumiendo? ¿Cómo estamos en comunicaciones? ¿Cómo podemos? ¿Lo vamos a soportar? ¿Tenemos licencias de todos los productos para que la gente pueda utilizarlo de manera masiva? Temas similares y, por supuesto, todos los relativos a nivel de servicio, cómo está la nueva producción, cómo van nuestros siniestros, cómo va la asistencia y demás. Entonces, lo que se ha hecho es que cualquier dato tiene que estar disponible y lo ha sacado a la luz. El segundo punto es, oye, que los equipos necesitaban tomar decisiones y datos para tomar esas decisiones de manera autónoma. No podían esperar a que hubiera actores intermedios que son los que tratan esa información, se la masajean, la preparan para que luego otra persona, sino, oye, no, necesitamos esa autonomía. Y esa autonomía no es solo de una persona, sino es una agilidad de la compartición, lo que hacía que diferentes equipos trabajando necesitaban esa información. Hemos pasado un poco del forecasting, ¿vale? De tratar de ver, oye, qué va a pasar el próximo año, al nowcasting, de decir, oye, no, quiero saber qué va a pasar mañana, cómo vamos a cerrar la semana, cómo vamos a empezar la próxima y temas similares, donde diferentes equipos tienen que participar de manera coordinada para ver, oye, tanto la parte de ingresos, de gastos, como de un ramo, como de otro, de un negocio y de otro, para tener la visión agregada de cómo afecta a la compañía y qué grado de libertad tenemos o cómo podemos tomar medidas de afrontar. O cualquier medida, qué impactos tiene en la cuenta de resultados global de la compañía. Y por último, oye, ha habido cambios, ¿vale? Que ahora veremos si son estructurales o no, pero ha habido cambios en los comportamientos. Por lo tanto, un tema muy importante es, oye, nosotros hacemos modelos, ¿vale? Siempre en base a una historia, ¿vale? Y esa historia tiene una serie de patrones. Cuando cambian los patrones, tenemos que tener cuidado, porque nuestra predictibilidad de los modelos puede haber cambiado porque la historia ya no refleja el comportamiento que existe a día de hoy, ¿vale? Entonces, todo ello incide, ¿vale? O desde nuestro punto de vista, ha incidido en poner sobre la mesa la relevancia, ¿vale? De una situación de emergencia o de tensión como el COVID, ¿vale? Ha provocado que se vean más las necesidades respecto a esto, ¿vale? Entonces, vemos que no es una palanca de freno, ¿vale? Sino es una palanca que ha puesto más de relevancia. Y ahora pasaremos al siguiente punto, ¿vale? Se ha visto que es relevante, pero ¿es algo estructural o simplemente ha sido algo pasajero?
Entonces, veríamos cuáles han sido las consecuencias en el mercado del COVID y qué va a pasar, ¿vale? Entonces, una de las principales consecuencias que ha tenido es una aceleración de la digitalización. Es decir, el consumo a través de canales digitales, ¿vale?, ha subido enormemente. Esto lo que hace es que compañías que no estaban totalmente volcadas o que no estaban monitorizando esta información, es clave saber qué está pasando, entender qué pasa en los canales digitales y analizar toda esta información, ¿vale? Por lo tanto, esta tendencia se ha acelerado, ya era una tendencia existente, pero tenemos que unir nuestro mundo online con nuestro mundo offline, o nuestro mundo de canales digitales con otros canales tradicionales, ¿vale? Para tratar de tener todas las medidas de saber qué pasa con nuestros clientes en toda la cadena de valor o en todo el flujo de nuestros journeys. Por otro lado, tenemos los cambios en los patrones de consumo. Lo que vamos a ver es, oye, pues, parón de venta de vehículos, cambios en los comportamientos del car sharing y la compartición de vehículos, cambios en las coberturas que vamos a tener, personas que no se acercan a los hospitales a tener sus intervenciones planificadas por miedo y que vemos que la lista de espera, oye, pues corre bastante donde la gente todavía no se anima, pero para... Entonces, todos estos cambios al final es algo que tenemos que ser conscientes, tratar de tener la información para ver cómo nos ajustamos. Al final, lo que va a haber en función de cada caso es, oye, en unos casos, oye, se han utilizado menos los vehículos en unas ocasiones, pero luego se van a utilizar más, por lo tanto, probablemente hay un movimiento, ¿vale?, de la siniestralidad de unos periodos a otros. Hay momentos en los que, oye, hay gente que a lo mejor tenía partes pendientes de dar que no ha dado, gente que tiene intervenciones que todavía no ha ido. Entonces, bueno, es muy importante tener toda esta información para ver cuáles son las consecuencias, oye, y cómo te preparas para que viene, ¿vale?, los próximos meses en este sentido. Y va a ser algo de manera estructurada porque algunos patrones no son coyunturales, sino que van a quedar, oye, permanentes a lo largo del tiempo. Esto provoca el tercer punto, que es, oye, el ajuste de los modelos de negocio. Es decir, los modelos de negocio tienen que ser refinados para ver cómo podemos hacer frente a esta serie de cuestiones. Y para ello lo que necesitamos es, oye, conocer mejor a nuestra cartera de clientes y todo el conjunto. Oye, si estamos viendo a lo mejor que hay cierta parte de la nueva producción que se puede estancar, pues tendremos que poner más foco, oye, en toda la parte de nuestra cartera. Y para ello, cuanto mejor la conozcamos, mejor podremos atenderle y mejor podremos satisfacerles, ¿vale? Entonces, de nuevo, el conjunto de información y el conocimiento va a ser clave en este entorno competitivo. Oye, a nadie se le escapa que muchas compañías, ¿vale?, han sufrido un estrés adicional, ¿vale? Las cuentas de resultados tienen sus vaivenes y, por lo tanto, la optimización de costes va a ser un trending topic donde va a haber que tratar de, oye, pues agudizar y tratar de indagar en dónde son los puntos donde mejor se puede tratar de tener esta optimización. Aquí el punto es, hay dos formas de hacerlo. Puedes hacerlo top-down, de manera genérica, o puedes tratar de hacerlo quirúrgicamente, basándote en un análisis de datos que te diga dónde son aquellos puntos donde hay recorridos de mejora, ¿vale? Entonces, de nuevo, aquel que sea capaz, ¿vale?, de hacerlo más quirúrgicamente, pues menos valor, ¿vale?, dejará sobre la mesa y será capaz de optimizar los costes, optimizando también el valor y la rentabilidad de la compañía. Y por último, aparecen nuevos riesgos ligados a nuevas formas de trabajar y nuevas formas de consumir. Oye, a nadie se le escapa que el teletrabajo pues, ha fomentado el riesgo de la ciberseguridad y así será exactamente igual en todo el mundo del consumo, de la digitalización. Y por otro lado, también habrá cambios en patrones, por ejemplo, de fraude, que tendrás que tratar de estar pendiente de los nuevos cambios y tratar de identificar mejor, ¿vale?, para minimizar y tener planes de mitigación que reduzcan este riesgo y que consigan que las pérdidas se acoten. Por lo tanto, el COVID, más allá de parecer que podía ser un freno, que en algunos casos puede ser si la organización tiene otras prioridades y a lo mejor lo que hace es, oye, que ciertas cuestiones que requieren de más tracción y sea más largo plazo, se puedan a lo mejor tratar de postergar. Lo que ha quedado claro es, oye, que estar bien preparado te ayuda a afrontar, ¿vale?, tanto la situación que hemos pasado como la que viene. Y esto es un poco lo que también sale en una encuesta reciente que hizo el mes pasado McKinsey y que salía exactamente igual. Oye, el COVID ha acelerado ciertas dinámicas de transformación, en especial, pues, una de ellas que aparecía en primer lugar era todo el uso de múltiples fuentes de datos de cliente para tratar de ver cómo esas necesidades no cubiertas se podían contemplar y demás, ¿vale? Entonces, bueno.
es un ejemplo más de esa dinámica que se ha acelerado. Y luego ya por último sería, oye, pero cuando hablamos entre nosotros, ¿no? Y hablamos entre unos y otros sobre las compañías data-driven y cómo lo estamos haciendo, hay mucha disparidad, ¿no? ¿De dónde viene esa disparidad? Yo creo que esto viene principalmente de dos puntos, ¿vale? ¿En qué sector te mueves y cuál es la motivación que hay en ese sector y en tu propia compañía para tratar de ser data-driven, ¿vale? Y aquí hemos identificado tres principales motivaciones, ¿vale? En un punto es la motivación regulatoria, ¿vale? Por ejemplo, si vamos al entorno bancario, ¿vale? Entidades financieras, pues tenemos BCBS 239 y otras regulaciones con una gran supervisión del Banco Central Europeo y de otros reguladores que tratan de incidir mucho, ¿vale? En que los datos que se utilizan para la toma de decisiones estén bien y que aquellos datos que se están utilizando y reportando al mercado sean la imagen fiel, ¿vale? Entonces, bueno, es un sector donde ha habido un gran impulso, ¿vale? De tratar de poner foco en datos, ¿vale? Sobre todo por la presión regulatoria. Otra de las opciones o motivaciones puede ser el mercado, que serían esas primeras slides que hemos visto, ¿vale? Donde sabemos, oye, esto es muy relevante, esto es muy importante y además mis competidores están haciendo cosas de esto. Entonces, oye, la motivación es del mercado. Oye, no acabo de, a lo mejor, de creérmelo o de saber o si realmente es necesario, es ahora el momento o será dentro de 3 años, tal, pero bueno, voy a empezar a hacer algo o es necesario hacer algo, ¿vale? Ejemplos, por ejemplo, de sectores que están en el mercado, y no digo que todas las compañías sean ahí, hay compañías que serán por pura convicción o por otros motivos, pero puede ser todo el mercado de las aerolíneas. Oye, las aerolíneas desde hace ya tiempo hay una sofisticación del pricing, ¿vale? Y de utilización de los datos para tratar de optimizar su estructura de costes y de ingresos dentro de los diferentes trayectos que tienen, que han hecho que todas las compañías en general tengan equipos, ¿vale? Focalizados en esto, y era una tendencia pura de mercado y competencia. Y luego hay otro tercer motivo, ¿vale? Que nosotros identificamos que es la pura creencia de negocio de decir, oye, no, es que esto es una ventaja competitiva, esto marca la diferencia, esto puede ser una fuente de ingresos muy relevante y demás. Entonces, en este sector, ¿vale? Estarían más enmarcadas las telecos, ¿vale? Donde tienen más metido en la cultura de su ADN por su idiosincrasia de todo el personal que tienen dentro de la compañía y por el negocio que tienen, ¿vale? Las tecnológicas en general, ¿vale? Donde han nacido y saben que todo el uso del dato que llevan haciendo desde hace tiempo algunas o en otras ocasiones han visto que nuevos players han optimizado y han utilizado como una fuente de ingresos muy relevante todo lo relativo a datos, es algo que realmente supone una monetización y supone una fuente de ingresos para la compañía, ¿vale? ¿Y el sector asegurador dónde está? Bueno, pues en función de la compañía, pues tiende por ahí. Oye, el regulador pone interés, ¿vale? No es tan, si quieres, focalizado como el mundo financiero. El mercado, creo que, oye, todo el mundo suena y si tratas de ver más o menos en las diferentes compañías, sobre todo en compañías relevantes a nivel europeo y americano, bueno, y también en Australia, en Oceanía y demás, ves que aparecen dentro de sus estrategias los temas relativos a datos y luego hay otras compañías, ¿vale? En las que nos ubicamos nosotros y que creemos que realmente esto es algo que es necesario y está dentro de nuestra estrategia de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, en función de la compañía está en otro punto. ¿Y esto qué hace? Bueno, hace al final que haya una diferente varianza en cómo se afronta y qué impulso y alcance se está dando en función de las compañías. Lo que hay que tener en cuenta que ser data-driven es algo que, oye, pues suena muy bien, pero que realmente está afectando a 4 pilares clave, ¿vale? De las compañías, que es, 1, la organización. Hay nuevos roles y responsabilidades que hay que cometer por las personas que se hacen de otra forma e incluso nuevas funciones que no existían que tenemos que tener dentro de la compañía. La tecnología. Oye, tenemos que tener nuevas estructuras, nuevas herramientas,
nuevas capacidades, ¿vale?, para el tratamiento y el uso de los datos, que suponen dar un vuelco, en muchas ocasiones, a todos los sistemas que tenemos en la compañía y añadir ciertas herramientas que no utilizábamos, como pueden ser las herramientas de gobierno del dato, que a día de hoy, pues, oye, no eran tan populares o no estaban tan instauradas, pero que son un habilitador imprescindible para poder progresar hacia este objetivo. Luego, está muy bien tener cambios en la organización y cambios de la tecnología, pero lo que tenemos que cambiar son los procesos y la cultura de la compañía. Y pueden ser las dos cuestiones más complicadas de cambiar en una compañía. Los procesos quiere decir, tienes que cambiar la forma en la que está procedimentado cómo se hacen las cosas en la compañía, y la cultura quiere decir que tienes que cambiar cómo se comporta la gente en el día a día y cómo está acostumbrada a realizar sus tareas. Y para ello, la única opción que hay es que cada una de las personas de la compañía entienda la relevancia que tiene esto, entienda su utilidad y entienda cómo le ayuda en el día a día para hacer mejor sus labores y conseguir de esta manera que el conjunto de la compañía tenga un mejor performance, porque todos y cada uno de nosotros estamos haciendo un aprovechamiento y un uso mejor del dato dentro de la compañía. Entonces, bueno, esto era un poco lo que habíamos preparado para contaros, y en ese sentido, pues nada, cedo la palabra a Mario, que nos cuente oye, su visión sobre el sector y qué retos existen y qué oportunidades tenemos, y luego encantado de responder a cualquier pregunta que pueda existir al respecto. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Súper interesante la presentación. No esperaba menos. Pero sí que es verdad que al final el sector asegurador, desde mi punto de vista, es un sector que en el mundo de los datos es uno de los que más transformación va a sufrir en el corto plazo. Ya se está empezando a ver, pero es uno de los que además tiene un camino más largo por recorrer, yo creo. Y bueno, súper interesante ver también cómo lo estáis afrontando desde Mutua. Os comparto pantalla yo, nada, simplemente un par de slides que pues como decía Juanfran, que había preparado para comentaros o enseñaros desde nuestro punto de vista cuáles son la situación actual del sector asegurador desde el punto de vista de los datos, ¿vale? Es un poco, pues al final, diferentes experiencias o diferentes entornos donde nosotros nos movemos o donde nosotros estamos viendo, y bueno, pues al final sí que encontramos patrones comunes en todo lo que es el sector asegurador. Al final siempre pues los diferentes sectores de actividad tienen unos patrones comunes que se pueden extrapolar. Y en el caso concreto del sector asegurador, nosotros vemos una serie de retos, pero los retos siempre llevan a oportunidades. Entonces, bueno, desde el punto de vista de retos, podemos tener, el sector asegurador al final es un negocio complejo, es un negocio en el que hay muchísimos intervinientes, tanto internos como externos, y sobre todo muchos intermediarios, ¿vale? Es un negocio en el que además estos procesos son bastante complejos, tanto los internos dentro de una compañía como los externos, porque tienes que al final hablar con talleres, hablar con el tramitador, tienes que hablar con los hospitales, con los centros aseguradores, tienes que hablar con pues los peritos. Al final hay una amalgama de intervinientes y procesos que pues hacen que todo el negocio conjunto desde el punto de vista asegurador pues es muy complejo. Pero también es verdad que el negocio asegurador es un negocio en el que las compañías por lo general tienen un gran número de clientes y además con muchos productos. Es decir, suelen tener una alta vinculación los clientes con las compañías aseguradoras, porque al final los seguros es un producto que todos necesitamos. O sea, absolutamente todos necesitamos un seguro de coche si tenemos coche, un seguro de hogar si tenemos una casa, necesitas un seguro de vida si quieres tener un poco cubiertas ciertas cosas, necesitas un seguro frente a protección frente a pagos, por si tienes préstamos, etcétera. O sea, al final, los seguros es algo que todos necesitamos. Por lo tanto, hay muchos clientes para las compañías aseguradoras. Y además, estos clientes pues suelen contratar
diferentes productos con la misma compañía aseguradora, ¿vale? Gestionar todos estos clientes y gestionar todos estos tipos de productos y relacionarlos entre sí, además de gestionar luego los partes, los siniestros, etcétera, etcétera, pues bueno, es bastante complejo. Y luego, pues como también comentaba Juanfran anteriormente, pues la realidad es que es un sector donde hay una competencia muy alta y que además es una competencia muy basada en el precio. Porque muchas veces el cliente no está pensando en la cobertura que tiene por detrás, no está pensando en el servicio y demás. Eso piensa después, a posteriori. Cuando tiene el problema es cuando piensa, vaya qué cobertura si hubiera cogido esta cobertura, o vaya qué servicio me están dando, o mira qué contento estoy con mi compañía, etcétera, etcétera. Pero de primeras, al final, la competencia se basa en el precio. Y eso es así. Desde el punto de vista de riesgos y regulación, pues bueno, también lo comentaba Juanfran antes, pero al final el sector asegurador es un sector que está regulado, es un sector que además, de hecho, tiene ahora la normativa de Solvencia II, que está afectando bastante, y bueno, tiene otros aspectos en los que también le pega muy de cerca, como los aspectos de privacidad de la información, de GDPR, porque al final tienen multitud de información de datos personales de los clientes. También es un sector en el que además hay una componente de riesgo operacional muy alto, no solo por el hecho de los procesos, de la cantidad de procesos, cantidad de intervinientes, al final mucha gente que tiene que interactuar entre sí y eso incrementa el riesgo operacional, sino que además el riesgo reputacional que viene, que es una parte del riesgo operacional, pues también es muy, muy, muy importante en el sector asegurador, porque igualmente que en el sector financiero o que en otros sectores, son cosas que todos necesitamos y además son cosas donde la competencia es muy alta. Por lo tanto, tener un cliente descontento va a ser un cliente que fácilmente puede irse a otro sitio y buscar lo que está buscando en otro sitio. Y luego, además, por último, hay que tener muy en cuenta en el sector asegurador el fraude. Es uno de los sectores que mayor fraude tienen, sobre todo pues por partes que realmente no son los que se decían, yo doy parte por esto, pero en realidad no lo he hecho yo, sino que lo ha hecho el otro. Bueno, todos conocemos más o menos la cantidad de fraudes que puede haber en el sector asegurador y al final las organizaciones pues tienen un poco que protegerse contra esto, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, sí que nos hemos encontrado, yo por lo menos me he encontrado, compañías muy apalancadas en tecnologías tradicionales y con desarrollos a medida que al final lo que tienen es un acoplamiento masivo entre procesos y sistemas y eso les está frenando muchísimo su transformación digital a nuevos entornos, nuevas arquitecturas y demás, ¿vale? También, además, suelen ser compañías que tienen multitud de procesos embebidos en sistemas operacionales tradicionales. Y no solo los procesos propios en operacionales, sino muchos procesos muy costosos de cálculo de información y demás que están en los mismos operacionales, ¿vale? Por lo tanto, al final ahí están ligados a esa necesidad de contar con esos sistemas de forma muy fuerte. Además, son compañías que, por lo general, tienen muchísimos hilos de información. Yo creo que es de los sectores donde más hilos de información me he encontrado, basados en departamentales inconexos y con información replicada y sin calidad. Y esto sé que suena duro y lo siento por la gente que trabaja en el sector de los aseguradores, pero es lo que yo he percibido. Y además, esto es que está potenciado porque es un sector en el que hay muchas integraciones, muchas fusiones y además es frecuente la adquisición de diferentes compañías. Hay muchas compañías pequeñitas que son adquiridas por otras más grandes, hay integraciones, hay fusiones y esto al final potencia ese caos tecnológico por debajo. Porque si esta compañía pequeñita tiene todos sus clientes en su CRM y luego tiene los procesos en su informacional o en su operacional y tal, claro, ahora integrar todo esto dentro de aquí ya no solo es complicado integrarlo desde el punto de vista de negocio, sino que luego a nivel tecnológico pues es un reto muy grande, ¿vale? Entonces, ese ir dejando atrás las integraciones tecnológicas por el hecho de adquirir nuevas compañías y demás, también al final acarrea más hilos de información, más departamentales e información de mucha peor calidad, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de la digitalización, pues, vamos, no sé si coincidiréis conmigo, pero yo creo que es uno de los sectores que menos digitalizado estaba y que a la fuerza se ha tenido que digitalizar y, vamos, de hecho yo creo que todavía le queda un gran camino tanto en el punto de vista de procesos, ¿vale? Como en el punto de vista de documentos físicos. O sea,
Hay muchas cosas de los seguros que todavía te llega la póliza a casa en papel o tienes que firmar o, vamos, una gran cantidad de documentos físicos en la que todavía se apalancan todos estos procesos. Bueno, estos son los retos que un poco nosotros nos encontramos, pero a retos oportunidades. Y al final esas oportunidades nosotros las entendemos desde el punto de vista de los datos. ¿Tengo un negocio muy complejo? Pues bueno, también tengo la oportunidad de intentar tener una visión única de los datos dentro y fuera de la organización para que al final yo pueda trabajar sin ningún problema con muchos intervinientes y que pueda haber de diferentes tipos, de diferentes procesos, diferentes maneras, pero que al final yo tenga esa visión única de los datos. Basar los procesos en datos. Pero Juanfran lo comentaba también, los procesos data-driven, pues bueno, esto al final es ese concepto de que si yo tengo muchos procesos, pero esos procesos los estoy basando en datos y además están pensados para potenciar el valor de los datos, al final lo que hago es mejorar la eficiencia y ahorrar los costes. Por otro lado, tengo muchos clientes, además tienen muchos productos conmigo, esos son muchos datos. Y el dato ahora es el negocio. Por lo tanto, cuanto mejor conozcas a tu cliente y mejor entiendas sus necesidades, porque tienes más datos de él y los puedes relacionar de mejor forma, más cosas vas a poder venderle, mejor servicio le vas a poder dar, más lo vas a fidelizar. Por lo tanto, ahora el dato se convierte en el negocio. Y, bueno, desde el punto de vista de precios, pues más y mejores datos permiten ofrecer mejores precios. Básicamente también un poco pues, por lo que ha estado comentando Juan. Desde el punto de vista de riesgos y regulación, nosotros vemos una oportunidad siempre en la normativa que hay que cumplir y en las exigencias legales porque puede ser una palanca muy buena para aprovechar y provocar cambios en la organización. Ya que tengo que cumplir con esta regulación y que tengo presupuesto para hacer ciertas cosas, ¿por qué no aprovecho y empiezo a introducir poco a poco cambios en la organización que al final sean más estructurales? Desde el punto de vista de riesgo operacional, pues obviamente, toda la digitalización de procesos y el gobierno de la información va a reducir muchísimo ese riesgo operacional que podamos tener. Y desde el punto de vista de fraude, ya se viene haciendo hace muchísimo tiempo los modelos de analítica avanzada para gestión de fraude, para detección de fraude, para prevención, etcétera, etcétera. Pero estos modelos necesitan buenos datos. Sin buenos datos no serán más que buenos modelos, pero que toman malas decisiones porque tienen malos datos. Desde el punto de vista del ecosistema tecnológico, el hecho de tener quizás estos ecosistemas tan apalancados en tecnologías tradicionales, desarrollo de medida, etcétera, etcétera, y ser una necesidad ya el transformarte digitalmente, te hace que, bueno, quizás no tengas por qué pasar por estadios intermedios, sino que directamente puedas irte a montar nuevas arquitecturas, nuevas tecnologías, tener nuevas posibilidades de gobernar los datos y obtener valor de los mismos y poco a poco ir desenganchando de un lado esos intermedios de evolución poco a poco. Se pueden hacer cambios mucho más disruptivos. Además, el hecho de tener estas nuevas arquitecturas y estas nuevas tecnologías también te va a permitir que esos procesos que se tienen en los sistemas operacionales tradicionales, pues bueno, poco a poco se puedan ir descargando los más pesados y costosos en capas mucho más posteriores del tratamiento de la información. Desde el punto de vista de silos de información departamentales y demás, pues bueno, surgen conceptos que también pueden ser muy aprovechados por las compañías aseguradoras como Logical House, el Data Marketplace, sandboxes para hacer analítica avanzada, etcétera. Todos estos conceptos están muy relacionados con las nuevas tendencias de los datos y al final estas compañías que tienen tanta información desperdigada en diferentes sitios pueden encontrar un aliado en estos nuevos conceptos que no te llevan a romper con todo y montar un repositorio súper centralizado con todo donde tienes que meter todo ahí, etcétera, sino que al final lo que intentan es montar una capa por encima de gobierno y control de la información para que el impacto en la tecnología sea el menor posible. Y luego, pues también la parte de integraciones, fusiones y adquisiciones, aparte de que sea un problema tecnológico, pero oye, también puede ser una oportunidad para buscar sinergias, buscar mejores prácticas y al final de esto se trata un poco también todo el tema de los datos y todo el tema del gobierno de los datos. Siempre hay que intentar buscar las mejores prácticas, buscar las mejores formas de hacer las cosas, encontrar las sinergias, reutilizar muchas de las cosas que ya se hacen para poco a poco ir construyendo esa cultura del dato. Y bueno, respecto a la poca digitalización, poco que decir. O sea,
si no estás digitalizado, tu negocio puede funcionar ahora, pero ¿cuándo dejará de funcionar? Y sobre todo, si cuando lo deje de hacer tendrás margen de maniobra o será demasiado tarde. Desde nuestro punto de vista, el gobierno del dato puede ayudar en todos y cada uno de esos retos y esas oportunidades. Porque el gobierno del dato empieza a dejar de ser una opción para convertirse en una necesidad. Y aquellos sectores más tradicionales, como puede ser, por ejemplo, el caso del sector asegurador, son los que más pueden sufrir si no lo implementan correctamente. Por lo tanto, estamos ante un paradigma en el que, de hecho, nosotros ya lo notamos que muchas compañías aseguradoras están empezando o ya llevan un tiempo viendo este tema, este ámbito, o están empezando ahora, están empezando a interesarse por soluciones de gobierno del dato, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que es un poco, sobre todo, hacia donde va a tender el mercado en el corto plazo. Casos de uso que podamos hablar dentro del sector asegurador, pues bueno, todo lo que sería crear esa cultura del dato a lo largo y ancho de la compañía, el tema del crowdsourcing de activos de datos, donde al final diferentes actores dentro de la compañía o incluso fuera de la compañía pueden enriquecer el valor de los datos. Estamos hablando de que el sector asegurador, las compañías aseguradoras, tienen muchísimos intervinientes. Pues utilicemos esos intervinientes, cada uno con su conocimiento de diferentes puntos de vista del dato, para generar valor añadido y generar conocimiento dentro de la organización. Valorizar y monetizar el dato. Si el dato ahora es el negocio, también se puede valorar, no solo internamente, sino también externamente. Podemos monetizar el dato si controlamos para qué se usan esos datos, quién los usa, cuánto se usan, cuál es el riesgo de perder los datos, cuál es el coste que tengo de mantener estos datos. En base a eso se le pueden dar fórmulas a los datos para tener un valor y que luego yo ese valor lo pueda incluso convertir en dinero, que luego incluso ese valor pueda ir a una línea de la cuenta de resultados o pueda ir a mi balance o que tenga cuentas contables específicas dentro del seguimiento de contabilidad de la compañía. Que bueno, eso seguramente que lo veremos dentro de unos años. Todo el tema de la gestión del marketplace de datos para no tener que montar un super data warehouse, un super data lake, sino que al final lo que intentamos es poner por encima esa capa lógica y conceptual de gobierno y gestión de la información. Toda la parte de gobierno de datos para autoservicio, como comentábamos, en el mundo del sector asegurador, muy importante los temas de analítica avanzada, los temas de fraude, los temas de machine learning. Al final, eso requiere un autoservicio de los datos muy grande y más ahora, sobre todo, pues con el tema del COVID. Por lo tanto, tener un gobierno de esos datos y de qué se está haciendo con esos datos es muy importante. Construcción de capa semántica común de información para tener esa visión única del dato, no del dato como activo físico, sino del dato como activo de negocio, y luego poder implementar un gobierno del dato basado en roles. Desde el punto de vista más tecnológico, pues bueno, los típicos que ya conocemos de automatización en la gestión de metadatos, que eso aplica para cualquier otra compañía igual, automatización de procesos de gobierno, la parte de desacoplamiento de flujos de datos y migración es algo que muchas compañías de seguros están ahora tratando de acometer, por esto que comentamos de que están tan ancladas en tecnologías tradicionales que dan un salto muy disruptivo a tecnologías pues basadas en cloud o innovadoras, novedosas. Entonces, al final, necesitan tener un control muy grande de que lo que van desenganchando poco a poco de su rama tradicional no rompe nada de su negocio del día a día. Y, por último, pues ligando al tema de solvencia y de GDPR, todas las partes de cumplimiento de la regulación, privacidad, seguridad de los datos, etcétera, que el sector asegurador, pues en este tema es bastante permeable por la necesidad. Bueno, y pues hasta aquí mi parte. Tenemos ahora un rato de preguntas y respuestas. A ver, por aquí tenemos varias. Si no nos da tiempo a contestar a todas, que yo creo que no nos va a dar, luego las contestaremos por email, ¿vale? Nos pregunta Michele Iurillo, ¿cuánto ha sido importante el Solvency II para la transformación digital? Si quieres, Juanfran, responder tú, mejor. Sí. Gracias, Miquel, por la pregunta. Bueno, yo creo que más que para la transformación digital per se, ¿vale? Creo que Solvencia ha sido importante para la calidad del dato y toda la parte de gestión y gobierno del dato, ¿vale? Yo creo que ha sido
principal regulación que ha promovido el tratar de tener documentados y tener información sobre controles, evidencias y poner foco de una manera estructural en las compañías. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un acicate y un empuje para ello. Nos pregunta, mira, esta pregunta es interesante. Raúl Hernández pregunta, se habla mucho del tema de los vehículos autónomos. ¿Cómo afectará esto al sector asegurador? ¿Dónde enganchamos este tema con el libro blanco de ética en inteligencia artificial? Vale, a ver, entiendo que hay dos preguntas, una el coche autónomo y el mundo asegurador, ¿vale? Y otra sobre la ética del dato, ¿no? Y el libro blanco. La primera, bueno, yo creo que el coche autónomo es algo que no va a aparecer tan rápido como creemos, por lo tanto va a haber tiempo de ir viendo y demás, ser algo disruptivo, pero no hay. Yo creo que ejemplo de ello también es coche eléctrico, coche híbrido y demás que hemos ido viendo. Entonces, bueno, al final es una cuestión de, sobre todo de estar atento, ver cómo cambian todos los patrones y tratar de adaptarse. Yo creo que casi todas las aseguradoras, pues los coches eléctricos híbridos lo tenemos ya dentro de nuestro pool de coches a asegurar. Coche autónomo es un poquito diferente, ¿vale? O bastante diferente en el sentido de que van a cambiar otros patrones y habrá que ver y esquematizar cómo va a ser ese modelo. Pero bueno, en cuanto al riesgo que puede tener, tipología de riesgos que puede sufrir, es parecido, sí que bien la responsabilidad civil será un poquito diferente, pero bueno, creo que no va a ser algo que aparezca de un día para otro. Creo que seguimos avanzando y va a llevar tiempo, así que va a tener tiempo la industria para adaptarse. Y respecto a la ética y el libro blanco que comentabas, bueno, creo que al final lo que se va a ir viendo si lo relacionas con el coche autónomo es, oye, si el coche autónomo necesita ciertos datos para ello, de cara a ver, se buscarán cuáles son los mecanismos para poder ver. La industria, tanto Europa como la industria automovilística, lleva mucho tiempo trabajando en todas las medidas de seguridad y todo el sensoring que tenemos dentro de los vehículos, cómo o no se utiliza, y lo que se está haciendo es, bueno, trabajar un poquito en ver, oye, qué da y qué puede quitar en cuanto a capacidad y en cuanto a añadir seguridad y cuál es la mejor combinación y el balanceo para verlo. Entonces, creo que esto va de un test and learn continuo donde en el caso europeo pues es prudente y no va a suponer algo que pueda suponer problemas para los consumidores. Sí, yo ahí en cuanto al libro blanco de la ética en inteligencia artificial, bueno, es un primer paso que se ha dado. Estamos muy lejos todavía de aterrizar algo en cuanto a ética dentro de la inteligencia artificial, pero al final, de hecho, esto lo leí en una entrevista que le hicieron ahora no me acuerdo a quién, pero bueno, lo leí por ahí en una entrevista, que dice, al final, la ética que vayan a tener los algoritmos dependerá de la ética que tenga la persona que programe los algoritmos. Por lo tanto, en realidad no deja de ser una extrapolación a cuál es la ética que tenemos hoy en día para tomar ciertas decisiones. Yo creo que, bueno, lo único es un poco más, quizá, a esos parámetros que pueden modelar lo que el algoritmo decida. Eso es lo que más podemos ver desde el punto de vista de inteligencia artificial. Cómo esos parámetros podemos ajustarlos o cómo esos parámetros se comportan en base a ciertas decisiones que se tomen. Pero al final yo creo que, hablando de inteligencia artificial, no deja de ser una extrapolación de la ética propia que tenemos hoy en día. Lo que pasa que, claro, en el hecho de tener una gran cantidad de datos a nuestra disposición y de poder tomar decisiones y poder influir en las decisiones de otros en base a esos datos, hace que nos tengamos que plantear una nueva versión de ética. Pero en realidad el hecho de entre la inteligencia artificial o la ética propia de las personas, yo creo que hay poca diferencia. Pero bueno. Y bueno, yo creo que vamos con una última y así cerramos a las 7:30 y no nos vamos de la hora, que nunca me gusta que nos vayamos de la hora. Víctor Dertiano pregunta, desde tu propia experiencia a la hora de implantar un enfoque 100% data-driven en una corporación del calibre de Mutua Madrileña, ¿qué aspectos dirías que, estando claros sobre la teoría, son más complejos a la hora de aplicar y ejecutar? Bueno, yo creo que el principal punto es el compromiso entre el largo y el corto plazo y el compromiso entre lo transversal y lo vertical que se pone de manifiesto de manera continua. Entonces, en tanto en cuanto no consigamos que haya ciertas cuestiones
que están embebidas dentro de la manera de actuar y de la manera de llevar a cabo los proyectos dentro de la compañía, siempre va a haber disyuntivas entre aquello a lo mejor que es más táctico, más rápido, más solución de compromiso y aquello que es más estructural y de largo plazo. Sobre todo porque muchas veces se entiende oye, que hay cosas que, entre comillas, por hacerlo bien o por hacerlo estructural o por hacerlo transversal, por hacerlo corporativo, es que va a costar mucho más. Bueno, normalmente lo que cuesta más a lo mejor es, primero, plantearse hacerlo. Segundo, puede tener algo más del diseño, de definición y demás, pero luego a la hora de construir, en el corto plazo considero que no, o un delta muy pequeño, y en el largo plazo, sin duda, el ROI se dispara en los beneficios que tiene. Entonces, bueno, yo creo que lo más complicado son dos aspectos. Por uno, el tema cambiar la cultura y hay cosas que tienen que meterse dentro de los proyectos. Por ejemplo, oye, hacer un proyecto sin calidad, es decir, hacer un proyecto sin calidad de software, pues es algo que hace años podía pasar, pero ahora parece inverosímil, ¿no? Dice, no, joder, va a quedar deuda técnica, pues lo mismo es hacer un proyecto sin calidad del dato, ¿no? Hacer un proyecto donde el resultado que sean datos que no son buenos, que lo van a utilizar algoritmos, que van a tener decisiones que no son óptimas, por tanto, pues es inverosímil. Aún así, en ocasiones a veces cuesta. ¿Por qué? Porque hay ciertas inercias en las compañías, ¿no? Que es complicado, pues, cambiar. Entonces, bueno, son esos cambios de mentalidad o los procesos para tratar que cuesta. Y luego yo el segundo punto que diría es, bueno, pues a veces esas situaciones donde pues tiene que haber alguien, ¿no? Mirando lo que va a ser bueno para la compañía y lo que va a permitir que la compañía dentro de 3 años tenga una ventaja competitiva, sin olvidar que hay que dar valor cada día. Es decir, no es esto, no, es un túnel, no, hay que dar valor cada día, pero intentando hacer de una manera incremental y escalable, donde vayamos poniendo piezas que nos permitan construir nuestro Lego, pero que permitan y que todo sea expandirse en horizontal. Queremos ir hacia arriba. Bueno, muy interesante también las preguntas y las respuestas. Yo creo que, bueno, queda alguna por aquí, pero creo que las podremos responder por email. Bueno, por mi parte, agradecerte enormemente, Juanfran, tu participación. La verdad que súper interesante el webinar. Espero que a la gente le haya gustado, le haya resultado interesante. Yo también lo espero. Espero, oye, que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias a Anjanadata y a Mario, oye, por darme la oportunidad de compartir un poquito de nuestra visión y también un poquito nuestra pasión, ¿no? Por esto. Y la verdad que creo que, bueno, oye, iniciativas como la que estáis teniendo es fundamental. Creo que hay mucho en el mundo de datos que es de cómo lo aplica cada uno a su entorno y a su realidad, y eso va mucho por saber cómo lo están haciendo otros, ideas de cómo se puede fomentar y temas similares. Entonces, oye, creo que sois unos dinamizadores estupendos. En este caso, en concreto, a ti, Mario, por lo que te conozco y demás, sé que siempre, oye, estás predispuesto oye, a dar opiniones, dar ideas, a cualquier cosa que pueda ayudar a todas las compañías, así que, oye, pues seguid así, compartiendo. Siempre estoy mareando por ahí. Siempre estás mareando y aparte de marear, pues oye, alguna idea buena se te suele caer de vez en cuando. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y nada, nos vemos el miércoles que viene, este mes de junio. La verdad es que venimos cargados de webinars muy interesantes, ¿vale? O sea que os esperamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.